Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a tocar el tema relacionado con Europa. Yo estoy seguro que todos hemos vivido muy cerca de la televisión en estos días que han pasado y que hemos tenido pues ese deleite de ver un fútbol de primera calidad y ver cómo pues nuestro favorito ganó o perdió, pero pues estamos saliendo de esa tremenda Eurocopa que ha traído pues tantas emociones y tanta alegría. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con Europa, pero no necesariamente en el campo deportivo. Eso sí, también con muchas emociones y también con muchos altibajos. Es decir, vamos a hablar sobre la crisis de la eurozona, esta situación económica que ha venido evolucionando, que ha venido cambiando y que obviamente pues requiere una gran importancia. Aproximadamente un 15% de las exportaciones del área centroamericana van hacia la zona de Europa y por lo tanto pues el impacto que sus cambios económicos tengan son muy importantes para nosotros. Para comentar sobre este tema me he permitido invitar al licenciado Edgar Balcells, a quien le damos la bienvenida. Mucho gusto, doctor, es un gran gusto. Muchas gracias. De nuevo, para mí es un gran gusto volver aquí a este querido programa. Habíamos tenido unas pláticas anteriores sobre temas un poco áridos de tipo fiscal, etcétera, y ahora pues estamos en otros temas más amplios para el país. Pues muchas gracias, el licenciado Balcells. Él es director de la empresa Consult Centroamericana, fue ministro de Finanzas y tiene una trayectoria pues muy reconocida en el campo público, en el campo económico de Guatemala. Entonces, pues yo les comentaba en la introducción, licenciado, sobre pues el hecho de que la Eurocopa trajo emociones y que también la crisis de la eurozona trae muchas emociones y muchas consecuencias agregadas a ello, por el hecho de que nosotros exportamos a la eurozona actualmente, el año pasado como 600 y pico millones, importamos como 896 millones aproximadamente, es decir, pues es una zona de gran importancia financiera. Ahora, nuestra economía obviamente es muy dependiente de lo que sucede en nuestros grandes socios comerciales, como son Estados Unidos de Norteamérica, como es la eurozona, pero ¿cómo visualiza usted esta situación que se le ha dado en llamar la crisis de la eurozona? ¿Cuál es su visión general de qué es lo que está sucediendo acá? Bueno, ha habido, incluso ha habido suplementos de diferentes periódicos, ha habido programas de televisión que abordan este tema. Se estuvo tratando como de una manera un poco pausada inicialmente, los mismos europeos, como suele suceder en los temas financieros, ¿verdad? Que cuando llegó la crisis de los Estados Unidos, incluso se hablaba de que inmediatamente todos los países comenzaron a determinar cuánto de impacto tenían de esa crisis de los Estados Unidos. Y lo que llama la atención es que, por ejemplo, en España se hablaba mucho de la solidez de los bancos españoles. En Irlanda y en el Reino Unido se temía que podría haber más contaminación, como se dice, o más infección de la crisis de Estados Unidos, pero no así en los países mediterráneos. Sin embargo, como suele suceder en los temas económicos, doctor, y eso creo que es importante para los televidentes, que las sociedades tienen una serie de problemas políticos, institucionales, conflictos internacionales, y el tema económico como que va quedando para los expertos bancarios, para los inversionistas. Hay diferentes revistas de índole financiero y económica, pero se queda como un tema muy especializado. Incluso lo miro ahora con las reformas constitucionales, que se habla del tema del número de diputados, el tema de las características
que puede tener una futura ley electoral, pero el tema económico va quedando hasta que impacta verdaderamente, ¿verdad? Y lo que está sucediendo en Europa, cuando uno habla directamente ahora con europeos, aprovechando todas las maravillas del Internet, del Facebook, es que sí están las familias europeas, sobre todo en la parte del Mediterráneo, ¿verdad? En una gran crisis, el mundo de los jóvenes. En España, por ejemplo, hay un desempleo mayor al 30%. Hablaban de 38%, lo cual es una cifra tremenda. Entonces es un tema, sí, dependiendo de las regiones, ¿verdad? Es un tema que yo recomendaría que se trate con mucho detenimiento. Hay mucha ideología, hay muchos intereses creados alrededor del tema económico y pues yo he estado muy contento el día de ayer, incluso tuve una plática que me llenó mucho de satisfacción con gente que se denomina Instituto de Servicios a la Nación, que muchos de ellos son afiliados a entes de la Universidad Francisco Marroquín. Estaba el doctor Roger Cowan, que es un académico muy apreciado por ellos, y estuvimos viendo todas estas aristas de las crisis financieras, de las crisis económicas, y realmente en el mundo nuestro pues hay una gran preocupación, ¿verdad? Porque en realidad quien venga a este programa, y si quiere usted que algún día tengamos alguna plática con los encargados oficiales de la parte económica y esté hablando como Alicia en el País de las Maravillas, que las cosas pueden ir bien, es que es muy iluso, ¿verdad? Por eso aquí hay un artículo ahí que le dejé de que recomiendo yo que seamos muy conservadores, muy seguidores del riesgo en todas las actividades económicas, porque realmente el mundo del ser humano, del hombre, de la mujer, es el mundo del trabajo y es el mundo de la Y usted le pone aquí, le agrega ser conservadores porque nadie tiene una bola de cristal para el futuro. Sí, el tema de los economistas que hacen proyecciones, incluso hay muchos chistes, ¿verdad? Que parece un conjunto de monos tirando dardos a un venado o a una figura, ¿verdad? Porque ninguno acerta. Creo que ninguna de las entidades, ya sea académicas o oficiales, que tenga la bola de cristal y diga que el Producto Interno Bruto va a crecer 5 o 6% y que como un pensamiento nada más, como algo deseado, pero las cosas están muy inciertas. Ahora, naturalmente, por ejemplo, nosotros teníamos, creo, visualizado un crecimiento entre un 3.6% para Guatemala. Han habido ya declaraciones de parte del Banco de Guatemala, de parte de la Superintendencia también, en el que no se piensa alcanzar ese crecimiento, en parte por todas estas consecuencias de la crisis mundial, en parte por algunas políticas fiscales que han causado problemas administrativos aduaneros. Pero en sí, el hecho, por ejemplo, cuando usted hablaba de España, ¿verdad, licenciado? Y comentábamos de que un 38% de desempleo. Ahora, resulta que ahí hay mucho inmigrante también, ¿no? Y no una gran cantidad de guatemaltecos, porque hay más ecuatorianos, más bolivianos, pero también en Estados Unidos sucede lo mismo. Entonces nosotros sabemos que ambas economías han desacelerado, sabemos que millones de guatemaltecos, en este caso sí, muchos van a Estados Unidos, algunos a Europa, pero eso nos tiene que impactar obviamente acá, porque por ejemplo la remesa familiar es una parte fundamental de nuestras economías. Entonces, yo creo que lo que usted menciona, esto de la bola de cristal, de que debemos de ser muy conservadores, es algo muy claro. Estaba leyendo recientemente declaraciones de Angela Merkel de Alemania, en la cual ella dice, el día jueves menciona que aquí no hay soluciones fáciles a la crisis de la eurozona, porque parecía que iba a haber un salvamento, que Alemania llegaba a tirarle el salvavidas financiero a todo el mundo, pero ella dice, mire, no, esto no va a ser así hasta que las cosas no entren, se regulen y llegue a austeridad, que es la palabra que ella usa concretamente.